Tema 15. Atención e información al ciudadano. Transparencia y acceso a la información pública. La Ley 1/2016, de Transparencia y Buen Gobierno, Título Preliminar y Título I, Capítulos IBV. La protección de datos. Derechos de las personas. La Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, Título II. 1. La atención a la ciudadanía. La comunicación cara a cara es la forma idónea de comunicación. En ella utilizamos no solo la palabra sino toda una gama de recursos expresivos como el gesto, la mirada, la postura, es decir, lo que se ha denominado el lenguaje corporal, que contribuyen a una mejor comunicación. Es una comunicación inmediata, no transcurre ningún lapso de tiempo entre la formulación de la pregunta y la respuesta. Hay una interrelación mutua, a través del mecanismo de retroalimentación que va depurando la comunicación de elementos accesorios y subjetivos hasta lograr una correcta interpretación de los mensajes. 1.1. Condiciones materiales. Es de sobras conocido el influjo que el medio físico, es decir, la configuración del espacio y los elementos a él incorporados ejercen sobre la conducta. La comunicación puede verse facilitada o dificultada por el ambiente en que se produce. Por ello, las oficinas de información deberían cumplir ciertos requisitos en cuanto a emplazamiento, características y organización del local. Deberán situarse en puntos estratégicos de las ciudades, con buenas comunicaciones. Su acceso deberá ser directo desde la calle y contar con la señalización adecuada. El local debe ser amplio, bien iluminado, de uso exclusivo, con mobiliario funcional y distribuido de forma que permita preservar la intimidad de las comunicaciones, que garantice unas condiciones de mínimo confort tanto para el informador como para su interlocutor, que ofrezca facilidades para la lectura y la consulta de documentos. Hay que evitar en la medida de lo posible la formación de colas y, cuando no puedan evitarse, deben organizarse, números, turnomatic, procurando que exista un lugar de espera con asientos. También debe disponerse de un espacio con mesas y sillas para que el público pueda consultar documentos, tomar notas, rellenar impresos, etc. En cuanto al sistema de atención al público, hay que eliminar las barreras arquitectónicas, como ventanillas o mostradores que producen la impresión de que la administración es un coto cerrado diferenciado y enfrentado a los ciudadanos. Es conveniente combinar el mostrador para consultas breves y entrega de formularios, instancias, etc. con las mesas individuales donde se ofrece una información más detallada. La identificación nominal de los informadores contribuye a la personalización de las relaciones y elimina la sensación de anonimato e irresponsabilidad de la administración. Esta se ha oficializado por la resolución de 3 de febrero de 1993, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública por la que se define el sistema de identificación común del personal al servicio de la Administración General del Estado, que establece los siguientes sistemas. Identificación telefónica. A efectos de identificación, para diferenciar la relación telefónica en función de la iniciativa del contacto, cabe distinguir cuando el empleado público telefonea y cuando recibe la comunicación exterior. En el primer caso, la identificación se realizará en el momento de iniciar la conversación, indicando de forma sucinta y claramente comprensible la denominación de la unidad, el nombre y apellidos, y el objeto de la llamada. En el segundo caso, la identificación se realizará tras descolgar el teléfono, indicando de forma sucinta y claramente comprensible la denominación de la unidad, y solo se complementará con la identidad del empleado público si el ciudadano se interesa o si se prevé continuidad en la relación. Distintivo personal. En espacios no singularizados en los que se produce una interacción entre los ciudadanos y empleados públicos, especialmente con funciones de recepción o información, particularmente en casos tales como museos,
bibliotecas, archivos y centros similares. No existe medio alguno interpuesto entre el empleado público y el ciudadano que pueda servir de soporte a la identificación, por lo que la única posibilidad es la implantación de un distintivo personal. El distintivo personal irá prendido en la ropa del empleado y su rotulación reflejará el nombre, apellidos y la función pública, de forma que permita al ciudadano leerlos a una distancia no inferior a la considerada de respeto, aproximadamente 1,20 m. Asimismo, podrá llevar impreso el logotipo de identidad institucional del departamento u organismo y la indicación gráfica de que se conoce algún idioma en los servicios que así lo requieran. Rótulo de despacho. Si se trata de un espacio no singularizado o despacho de uso común, su rotulación reflejará la denominación más significativa de la unidad, y la relación nominal del personal que trabaje en dicho espacio común, siempre que ésta no recargue el contenido del rótulo. Esta delimitación del texto se establece a los efectos de propiciar la simplicidad de los rótulos. Sin embargo, el nivel de detalle deberá asegurar que no se produzca equívoco en el ciudadano, aunque sea la primera vez que accede al espacio administrativo. En el caso de un espacio singularizado o despacho de uso individual, figurará la denominación del cargo o puesto de trabajo, además del nombre y apellidos del empleado público correspondiente. Rótulo de mesa. En el caso de una relación verbal directa a través de una mesa personalizada en un espacio no singularizado o en un despacho de uso común, deben instrumentarse dos medios complementarios para asegurar que la identificación se produce inequívocamente cuando el ciudadano busca a su interlocutor dentro del espacio administrativo. El primero adoptará la forma de rótulo de señalización identificación del contenido del espacio concreto al que se desea acceder, rótulo de despacho. El segundo, complementario del anterior, es el rótulo de identificación específico de cada puesto de trabajo, denominado rótulo de mesa. El rótulo de mesa deberá reflejar, de forma legible a 2 metros de distancia, el nombre y apellidos del empleado público, y la denominación del puesto de trabajo o de la función principal que realiza si se considera esta más significativa para el ciudadano que el puesto. Aunque es preferible su ubicación sobre la mesa, podrá situarse en cualquier lugar visualmente predominante del mobiliario asignado individualmente al empleado público. Tarjeta o autoadhesivo de identidad institucional. A efectos de facilitar información personalizada al ciudadano sobre las unidades con las que se relaciona, podrá utilizarse una tarjeta de identidad institucional, o un autoadhesivo, que llevarán impresas las denominaciones del departamento u organismo, centro directivo, unidad y su dirección postal, teléfono y telefax, así como, eventualmente, el logotipo de identidad institucional, y el resto del espacio se dejará en blanco, para anotaciones posteriores, tales como el nombre del empleado público, el objeto de la entrevista posterior o cualquier otro dato de utilidad para el ciudadano. Tarjeta de visita personalizada. En los casos en que la función realizada justifique la personalización, la tarjeta, además de la información recogida en el caso de la tarjeta de identidad institucional, incluirá el nombre, apellidos y cargo del empleado público. Tarjeta de control e identificación. A los efectos de identificación en el exterior del espacio administrativo, estando el empleado público en el desempeño de su función, bastará la tarjeta de control del departamento u organismo, siempre que incluya fotografía y las denominaciones del departamento u organismo, nombre, apellidos, número del documento nacional de identidad y el puesto de trabajo. Todo ello sin perjuicio de otras medidas de seguridad que en el proceso de identificación y circulación tengan establecidas las oficinas. Formatos de las comunicaciones escritas. En las resoluciones administrativas y comunicaciones escritas, incluyendo las transmitidas por telefax, se estará a lo dispuesto en la Orden de 7 de julio de 1986, de Presidencia del Gobierno, en particular en lo referente a la identificación de los firmantes mediante la inclusión de antefirma y pie de firma, así como a la expresión de la dirección postal y número de teléfono o telex,
incluyendo la información referente a número de telefax u otros medios de comunicación electrónica cuando sea procedente. 1.2. La relación informador-ciudadano en la comunicación presencial. El informador debe tomar la iniciativa del contacto. Saludar al interlocutor. Invitarle a sentarse. Preguntarle qué desea. Hay que escuchar activamente la pregunta o el problema que se nos plantea, eliminando del mensaje todo aquello que lo entorpece, como barreras culturales, estados afectivos, etc. Cooperando físicamente con el interlocutor a través de los gestos, mirada atenta, gestos de asentimiento y otros, de manera que perciba que le estamos comprendiendo. Indagando y requiriendo la información complementaria que precisemos. Reformulando el mensaje con nuestras propias palabras para comprobar hasta qué punto hemos captado la información. Remisiones. Si no podemos dar una respuesta, es preciso remitir al ciudadano a la persona que sí puede. Hay que hacer esta remisión correctamente, cerciorándonos de quién puede contestarle, en qué unidad se encuentra, cuál es su dirección, horario y número de teléfono. Debemos evitar a toda costa el enviar a la gente al sitio incorrecto y que vaya pasando de oficina en oficina o de teléfono en teléfono sin obtener la solución a su problema. 1.3. Errores frecuentes. Errores del ciudadano. Hay veces que el público recurre a las oficinas de información a solicitar lo que ahí no puede dársele. Se confunde la oficina con una asesoría jurídica que puede tomar las decisiones por él y en su lugar. Se piensa que la oficina es una segunda instancia que puede interceder ante el órgano que está tramitando el asunto o incluso invadir sus competencias. Se tienen grandes expectativas sobre la información, confundiéndola con la gestión y lo que se les proporciona les parece insuficiente o inútil. En todos estos casos, el informador tiene la tarea de ir instruyendo a los ciudadanos sobre la administración y su funcionamiento. Los órganos de información deben elevar el nivel de conocimientos del ciudadano sobre los servicios públicos, los órganos encargados de gestionarlos y los procedimientos a través de los cuales se obtienen las prestaciones. Errores del informador. Hay una serie de errores en la información que deben evitarse. Hablar de modelos de documentos administrativos como si fueran de conocimiento público generalizado. Hay que rellenar el P23, el A47, el D103, modelo de declaración abreviada de la renta, cuando se pueden identificar con la descripción de su naturaleza, modelo de solicitud de alta en la SS, modelo de autoliquidación de tal impuesto. Hablar de cuestiones técnicas que el ciudadano no tiene por qué conocer. No puedo acceder a consulta en el terminal porque se ha caído la línea. Citar a otros empleados públicos como si fueran conocidos por todo el mundo. Hoy no ha venido Antonio, que es el que lleva este asunto. Solidarizarse con el ciudadano para atacar al organismo. Tiene usted razón, esto no funciona bien, nosotros también nos quejamos. Desviar hacia la cúspide las quejas del ciudadano, eso dígaselo usted al director, al ministro. Aferrarse al reglamentismo para contestar, yo me atengo a lo que dice la ley. 1.4. Problemas que pueden surgir. A veces, a pesar de que hemos proporcionado una información que nos parece adecuada, clara y correcta, nuestro interlocutor se muestra reticente, pone pegas y sigue pidiendo aclaraciones. Hay dos clases de objeciones, las sinceras y las de protesta. En las primeras, el ciudadano desea obtener mayor información o tener más elementos de juicio para tomar su decisión. En las segundas, lo que se manifiesta es oposición a la influencia del emisor, se pretende darse importancia o se resisten a modificar sus anteriores ideas. Se puede distinguir un tipo y otro de objeciones por la actitud del interlocutor, el momento en que están hechas, el grado de precisión. Cuando se presenten objeciones del primer tipo, habrá que ir proporcionando la información adicional solicitada de forma gradual. En las segundas, lo que se manifiesta no es una necesidad de información adicional, sino un rechazo a lo que se dice. En este caso es importante no entrar en la dinámica que se nos propone.
Debemos ser nosotros quienes mantengamos las riendas de la conversación y seguir las normas siguientes. Hay que dejarle hablar y tomar en serio las objeciones. No sentirnos implicados personalmente. Evitar herir su susceptibilidad. Responder brevemente. No desolidarizarnos con el resto de la organización. 1.5. Consejos para saber escuchar. Deje hablar. No puede escuchar a los demás si usted habla siempre. Escuche con una mente abierta. No establezca juicios previos, centre su atención en el mensaje y decídase a sacar el mayor provecho posible del encuentro. Haga que su interlocutor se sienta cómodo. Deje de hacer cualquier otra cosa que no sea escuchar, ayude a la persona a hablar libremente, elimine todo gesto, actitud o movimiento de rechazo. Muestre interés atendiendo para comprender y no se muestre predispuesto para rebatir. Centre su atención en lo que le están diciendo. Concéntrese en el contenido del mensaje y no en la forma. No se distraiga con los tics nerviosos, muletillas o errores de pronunciación de su interlocutor, déjelo superficial y vaya al núcleo de la comunicación. Elimine las distracciones. No mueva papeles ni tamborilee con los dedos, prevenga o elimine cualquier posible interferencia. Si hay mucho ruido externo, cierre la puerta o vaya a un área más aislada. Conserve la calma. Sea paciente, no se precipite en hacer juicios, no interrumpa, espere a que la otra persona termine de hablar antes de dar una respuesta. No se aleje o corte la comunicación bruscamente. No pierda el control, una persona irritada puede malinterpretar o tergiversar la comunicación. Muestre empatía con los que hablan. Trate de ponerse mentalmente en el lugar de su interlocutor y ver las cosas desde su perspectiva. Centre su atención en las ideas principales. Identifique las ideas principales de lo que su interlocutor dice, esto será lo que deberá recordar más tarde, detectando la esencia de la conversación, el resto se recordará como ideas de soporte. Escuche la totalidad del mensaje. Evite por otro lado la tendencia a resumir, no tenga prejuicios o crea adivinar lo que le van a decir con las primeras palabras que dice su interlocutor, ni lo corte dando por supuesto el resto. Usted puede estar equivocado y adelantando juicios erróneos. Haga preguntas. Esto estimula al hablante y le muestra su interés y que lo está escuchando. Por otra parte, hacer preguntas permite la retroalimentación o correcciones a tiempo de las malas interpretaciones. Además, hacer preguntas ayuda a conocer mejor los argumentos o razones del que habla. Evite en lo posible las discusiones y las críticas. Tanto unas como otras suelen poner a la gente a la defensiva y como reacción pueden enconcharse encerrándose en sí mismos o enojarse. No se deje llevar por sus emociones. Ciertas palabras, frases o el tono de voz en que se dicen provocan emociones en el oyente. Aprenda a controlarse para no interrumpir la comunicación, ni asumir una actitud negativa o ponerse a la defensiva. No sueñe despierto. Muchos malos oyentes se van mentalmente de la conversación porque empiezan a pensar en otras cosas, a veces se conectan y se desconectan de la comunicación perdiendo gran parte del mensaje. Sintonice con su interlocutor y evite cualquier pensamiento que le distraiga tomando una parte activa en la conversación, haciendo preguntas, identificando los elementos clave, leyendo lo que dice el hablante entre líneas. Examine las evidencias y saque sus conclusiones sobre la situación. Enfréntese al material complicado. Algunos temas son de difícil comprensión para el que escucha y resultan difíciles de seguir. No se intimide, aproveche para aprender, realice preguntas. No se aísle ni deje que una presentación complicada lo desanime. Recuerde que la naturaleza nos ha dado 2 oídos y una lengua, lo cual podría indicar que debemos emplear el doble del tiempo en escuchar más que en hablar. Así como disponemos de 2 oídos, deberíamos utilizar uno para entender y otro para sentir. Los que toman decisiones y no saben escuchar tienen una mayor probabilidad de equivocarse en sus decisiones,
porque cuentan con menos información que puede ser útil para tomar buenas decisiones. Comportamientos a evitar. Evitar levantar el tono de voz o gritar cuando hablamos con un compañero que no está a nuestro lado. Es mejor levantarse o bien llamarlo a su teléfono. Evitar dar explicaciones de temas concernientes a otros organismos o instituciones, aunque creamos que conocemos el tema. Es mejor encaminar al ciudadano al lugar correcto que arriesgarse a dar alguna información que pueda ser incorrecta. Evitar hablar de temas personales delante del ciudadano. Si se reciben llamadas personales que hay que atender por algún motivo concreto, es mejor canalizarlas a algún lugar que no esté a la vista del público. Evitar las conversaciones con otros empleados públicos en el puesto de atención al público. Evitar demostrar demasiada familiaridad en el trato con algunos ciudadanos conocidos o clientes habituales, por ejemplo de gestorías, o despachos profesionales. El resto de los ciudadanos que aguardan la cola pueden malinterpretar lo que están viendo como una señal de favoritismo o de pérdida de tiempo. Intentar respetar el orden de espera de la cola. Cuando esto no se cumple, la impresión que causa en los ciudadanos que están aguardando su turno es nefasta y puede ocasionar conflictos. No solo hay que respetar el orden, sino que también hay que evitar que otras situaciones que realmente no suponen alterarlo provoquen la misma impresión. Incluso hay que tener cuidado con algo tan simple como que otro empleado del mismo organismo se acerque a un puesto de atención al público por cualquier motivo, aunque sea justificado. No mirar a nuestro interlocutor o hablarle de lado. Mostrarnos tensos, preocupados o distantes. No podemos dedicarnos a otras cosas mientras el ciudadano está hablando. Si tenemos algún tema urgente para terminar, es mejor terminarlo después. También es posible que mientras el ciudadano hable, nosotros empecemos a consultar el ordenador, precisamente para empezar a resolver lo que se nos está planteando o revisemos la documentación que nos presenta. En este caso, lo advertiremos a nuestro interlocutor, para que la situación no dé lugar a equívocos. Utilizar palabras demasiado técnicas, o demasiado familiares o ambiguas, conviene ser sencillo en el lenguaje. Inquietar a nuestro interlocutor, dar la sensación de que no dominamos nuestro trabajo, o reforzar las preocupaciones que haya podido expresar durante la entrevista. Mostrarnos desinteresados o negativos. Actuar fuera del papel del informador. Adoptar una actitud controladora. Mezclar lo personal y lo profesional. 2. Barreras comunicativas. Entendemos por barreras comunicativas todos aquellos factores que impiden la comunicación, deformando el mensaje, o obstaculizando el proceso general de esta, y pueden ser de varias clases. Barreras semánticas. Se refieren al significado de las palabras orales o escritas. Cuando no precisamos su sentido, estas se prestan a diferentes interpretaciones y así el receptor entiende no lo que dijo el emisor, sino lo que su contexto cultural le indica. Por ejemplo, si el emisor dice carta blanca significando confianza, crédito, puede originarse una barrera al entender el receptor una marca de cerveza. Otro ejemplo es el término salario. En las discusiones relativas al convenio colectivo de trabajo la palabra significa conquista del trabajador, mejor nivel de vida, etc., para una parte, mientras que para la otra implica elevación de costes, reducción de beneficios, y así sucesivamente. Barreras psicológicas. Hay muchos factores mentales que impiden aceptar o comprender una idea. No tener en cuenta el punto de vista de los demás. Sospecha o adversión. Preocupación o emociones ajenas al trabajo. Timidez. Explicaciones insuficientes. Sobrevaloración de sí mismo. Todos estos factores influyen en la persona que escucha para que acepte o rechace las ideas que le han sido comunicadas. Para obtener resultados se necesita algo más que hablar. Generalmente a una persona. Es necesario explicarle, convencerla, observar su actuación y también dejar que ella le hable a usted. Esto
nos trae a nuestro objetivo final, comprender a otros. Algunas de las causas que contribuyan para formar barreras psicológicas son: altos estatus, poder para emplear o despedir, uso de sarcasmo, actitud despótica, crítica punzante, uso de conocimientos precisos y detallados, facilidad en el uso del lenguaje, maneras demasiado formales, apariencia física imponente, interrumpir a los demás cuando hablan. Barreras fisiológicas. De este tipo son las que impiden emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje, debido a los defectos fisiológicos sobre el emisor o receptor. Tales defectos pueden afectar a cualquiera de los sentidos. Un ciego, un tartamudo, un mudo, un sordo, pueden ser los ejemplos más claros, pero también debemos considerar a las personas que sin llegar a esos extremos tienen algún problema y no ven, no escuchan o no hablan bien debido a algún defecto orgánico. Barreras físicas. La distancia y el exceso de ruido dificultan la comunicación, así como las interferencias en el radio o el teléfono. Estos son ejemplos de barreras físicas que debemos tomar en cuenta al comunicarnos, a fin de eliminarlas lo más posibles. Barreras administrativas. Son aquellas causadas por las estructuras organizativas, como mala planificación y deficiente funcionamiento de los canales comunicativos. Las siguientes recomendaciones podrían ayudar al administrador a salvar algunos de los tipos de barreras administrativas. Aclaración anticipada de toda idea, antes de comunicarla. Interés en la retroalimentación, para verificar si el mensaje se recibió bien o no, o si la reacción del receptor es la deseada. Precisar la verdadera finalidad de la información a comunicar. Conocimiento del significado preciso de los conceptos, para eliminar malos entendidos. Utilización de lenguaje sencillo y directo. Empleo de múltiples canales de comunicación a fin de asegurarse de que la información llegue hasta donde nos hemos propuesto. Aprovechamiento oportuno de las situaciones para transmitir el mensaje, pues las circunstancias emotivas en las que se encuentre el receptor pueden alterar el contenido del mensaje. Reforzar las palabras con hechos, por lo general este punto se descuida. 3. Comunicación eficaz. Todos conocemos y podríamos citar en teoría cuáles son los principios básicos para lograr una correcta comunicación, pero, tal vez por presuponerlo frecuentemente nos olvidamos de ellos. Algunas de las estrategias que podemos emplear son tan sencillas como las siguientes. 3.1. La escucha activa. Uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso comunicativo es el saber escuchar. La falta de comunicación que se sufre hoy día se debe en gran parte a que no se sabe escuchar a los demás. Se está más tiempo pendiente de las propias opiniones, y en esta necesidad propia de comunicar se pierde la esencia de la comunicación, que es la de poner en común, compartir con los demás. Existe la creencia errónea de que se escucha de forma automática, pero no es así. Escuchar requiere un esfuerzo superior al que se hace al hablar, y también del que se ejerce al escuchar sin interpretar lo que se oye. Pero, ¿qué es realmente la escucha activa? La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. ¿Cuál es la diferencia entre el oír y el escuchar? Existen grandes diferencias. El oír es simplemente percibir vibraciones de sonido, mientras que escuchar es entender, comprender o dar sentido a lo que se oye. La escucha efectiva tiene que ser necesariamente activa por encima de lo pasivo. La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Para llegar a entender a alguien se precisa asimismo cierta empatía, es decir, saber ponerse en el lugar de la otra persona. Elementos que facilitan la escucha activa. Disposición psicológica, prepararse interiormente para escuchar.
observar al otro, identificar el contenido de lo que dice, los objetivos y los sentimientos. Expresar al otro con comunicación verbal que le escuchas, ya veo, etc. Y no verbal, contacto visual, gestos, inclinación del cuerpo, etc. Elementos a evitar en la escucha activa. No distraernos, porque distraerse es fácil en determinados momentos. La curva de la atención se inicia en un punto muy alto, disminuye a medida que el mensaje continúa y vuelve a ascender hacia el final del mensaje. Hay que tratar de combatir esta tendencia haciendo un esfuerzo especial hacia la mitad del mensaje con objeto de que nuestra atención no decaiga. No interrumpir al que habla. No juzgar. No ofrecer ayuda o soluciones prematuras. No rechazar lo que el otro esté sintiendo, con fórmulas como no te preocupes, eso no es nada. No contar tu historia cuando el otro necesita hablarte. No contraargumentar. Por ejemplo, cuando el otro dice me siento mal y tú respondes y yo también. Evitar el síndrome del experto, ya tienes las respuestas al problema de la otra persona, antes incluso de que te haya contado la mitad de su situación. Habilidades para la escucha activa. Mostrar empatía. Escuchar activamente las emociones de los demás es tratar de meternos en su pellejo y entender sus motivos. Es escuchar sus sentimientos y hacerles saber que nos hacernos cargo, intentar entender lo que siente esa persona. No se trata de mostrar alegría, ni siquiera de ser simpáticos, simplemente que somos capaces de ponernos en su lugar. Sin embargo, no significa aceptar ni estar de acuerdo con la posición del otro. Para demostrar esa actitud, usaremos frases como, entiendo lo que sientes, noto que. Parafrasear. Este concepto significa verificar o decir con las propias palabras lo que parece que el emisor acaba de decir. Es muy importante en el proceso de escucha ya que ayuda a comprender lo que el otro está diciendo y permite verificar si realmente se está entendiendo y no malinterpretando lo que se dice. Un ejemplo de parafrasear puede ser, entonces, según veo, lo que pasaba era que, ¿quieres decir que te sentiste? Emitir palabras de refuerzo o cumplidos. Pueden definirse como verbalizaciones que suponen un halago para la otra persona o refuerzan su discurso al transmitir que uno aprueba, está de acuerdo o comprende lo que se acaba de decir. Algunos ejemplos serían, esto es muy divertido, me encanta hablar contigo o debes ser muy bueno jugando al tenis. Otro tipo de frases menos directas sirven también para transmitir el interés por la conversación, bien, o estupendo. Resumir. Mediante esta habilidad informamos a la otra persona de nuestro grado de comprensión o de la necesidad de mayor aclaración. Expresiones de resumen serían: si no te he entendido mal. O sea, que lo que me estás diciendo es que. A ver si te he entendido bien. Expresiones de aclaración serían: ¿es correcto? ¿Estoy en lo cierto? 3.2. Mecanismos que mejoran la comunicación interpersonal. Al criticar a otra persona, hablar de lo que hace, no de lo que es. Las etiquetas no ayudan a que la persona cambie, sino que refuerzan sus defensas. Hablar de lo que es una persona sería, te has vuelto a olvidar de sacar la basura. Eres un desastre, mientras que hablar de lo que hace sería, te has vuelto a olvidar de sacar la basura. Últimamente te olvidas muchas cosas. Discutir los temas de uno en uno, no aprovechar que se está discutiendo, por ejemplo sobre la impuntualidad de la pareja, para reprocharle de paso que es un despistado, un olvidadizo y que no es cariñoso. No ir acumulando emociones negativas sin comunicarlas, pues producirían un estallido que conduciría a una hostilidad destructiva. No hablar del pasado. Rememorar antiguas ventajas, o sacar a relucir los trapos sucios del pasado no solo no aporta nada provechoso, sino que despierta malos sentimientos. El pasado solo debe sacarse a colación constructivamente, para utilizarlo de modelo cuando ha sido bueno e intentamos volver a poner en marcha conductas positivas quizás algo olvidadas. Pero es evidente que el pasado no puede cambiarse, por tanto hay que dirigir las energías al presente y al futuro. Ser específico,
concreto, preciso, es una de las normas principales de la comunicación. Tras una comunicación específica, hay cambios, es una forma concreta de avanzar. En cambio, cuando se es inespecífico rara vez se moviliza nada. Evitar las generalizaciones. Los términos siempre y nunca raras veces son ciertos y tienden a formar etiquetas. Es diferente decir, últimamente te veo algo ausente que siempre estás en las nubes. Para ser justos y honestos, para llegar a acuerdos, para producir cambios, resultan más efectivas expresiones del tipo, la mayoría de veces, en ocasiones, algunas veces, frecuentemente. Son formas de expresión que permiten al otro sentirse correctamente valorado. Ser breve. Repetir varias veces lo mismo con distintas palabras, o alargar excesivamente el planteamiento, no es agradable para quien escucha. Produce la sensación de ser tratado como alguien de pocas luces o como un niño. En todo caso, corre el peligro de que le rehuyan por pesado cuando empiece a hablar. Hay que recordar que, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Cuidar la comunicación no verbal. Para ello, tendremos en cuenta lo siguiente. La comunicación no verbal debe de ir acorde con la verbal. Decirle ayudaré en todo lo que pueda con cara de fastidio dejará a la otra persona peor que si no se hubiera dicho nada. Contacto visual. Es el porcentaje de tiempo que se está mirando a los ojos de la otra persona. El contacto visual debe ser frecuente, pero no exagerado. Afecto. Es el tono emocional adecuado para la situación en la que se está interactuando. Se basa en índices como el tono de voz, la expresión facial y el volumen de voz, ni muy alto ni muy bajo. Elegir el lugar y el momento adecuados. En ocasiones, un buen estilo comunicativo, un modelo coherente o un contenido adecuado pueden irse al traste si no hemos elegido el momento adecuado para transmitirlo o entablar una relación. Es importante cuidar algunos aspectos que se refieren al momento en el que se quiere establecer la comunicación. El ambiente, el lugar, el ruido que exista, el nivel de intimidad. Si vamos a criticar o pedir explicaciones debemos esperar a estar a solas con nuestro interlocutor. Si vamos a elogiarlo, será bueno que esté con su grupo u otras personas significativas. Si ha comenzado una discusión y vemos que se nos escapa de las manos o que no es el momento apropiado utilizaremos frases como, si no te importa podemos seguir discutiendo esto en otro momento, o más tarde. 4. Atención a personas en situaciones especiales. 4.1. Personas con discapacidad. La atención a personas con algún tipo de discapacidad requiere ciertas pautas específicas de actuación. A continuación se enumeran algunas de ellas. P. Atención a personas ciegas. No mostrar nerviosismo, captará nuestra actitud tensa. Llevemos la iniciativa en el saludo para que capte nuestra presencia, estableciendo un leve contacto de nuestra mano con su brazo y preguntando en qué podemos ayudar. Hablaremos directamente con la persona invidente que atendamos y no utilizaremos de intérprete a algún posible acompañante. Hablaremos con un volumen de voz moderado, los invidentes no ven pero oyen perfectamente. Utilizaremos con naturalidad las expresiones verbales relacionadas con la visión, verá, como no tiene ningún problema, vamos a ver, etc. Estas expresiones son parte del lenguaje que utiliza un invidente. Utilizaremos un lenguaje explícito en sí mismo, ya que la persona ciega no ve los gestos que hacemos con las manos ni capta nuestro lenguaje corporal. Concretar las posiciones de elementos físicos tomando como referencia a la persona en cuestión, a su izquierda, justo detrás de usted, etc. P. Atención a personas sordas. Antes de hablarles, asegurémonos de que nos mira o llamemos su atención con un gesto que indique que comenzamos a hablar. Vocalizar con claridad, pero no gritar. Hablar poco a poco. Construir frases cortas y simples. Acompañemos nuestros mensajes con gestos y palabras escritas tantas veces como sea necesario. P. Atención a personas con disminuciones físicas motrices. Tratarlas con naturalidad.
démosles la ayuda que necesiten para compensar las dificultades de manipulación y desplazamiento que tengan. Si tenemos duda de qué tipo de ayuda necesitan, no nos precipitemos y preguntémosles directamente. No nos dejemos impresionar por el aspecto físico que tengan. Adaptémonos a su ritmo de movimientos. Seamos discretos y no preguntemos el origen o las causas de su lesión. P. Atención a los disminuidos psíquicos. Relacionémonos con ellos según sus posibilidades y no según sus dificultades. Evitemos actuar por ellos, escucharles y preguntar para clarificar sus consultas. No les tengamos aprensión. Tengamos en cuenta que entienden más cosas de lo que parece. Tengamos paciencia. 4.2. Personas mayores. Debe tenerse en cuenta que el colectivo de personas mayores representan cada vez una proporción mayor de la población. Por tanto, merecen que nos acerquemos a su realidad específica para poder satisfacer sus necesidades concretas. Su atención no implica criterios diferentes a los del resto, pero sí implica poner más énfasis en algunos aspectos para adaptarnos a sus características. Acogerles con una actitud cordial, positiva, optimista y constructiva. Solidarizarnos con los temas que nos planteen, pero siempre con un matiz de optimismo, sin dar nunca puntos de vista pesimistas. Respetar su ritmo de expresión y comprensión sin impacientarnos. Vocalizar correctamente, elevar ligeramente el tono de voz si captamos deficiencias auditivas. Hablar con un ritmo moderado o lento, si es necesario. Utilizar un lenguaje claro. Ser exhaustivos a la hora de dar instrucciones. Resumir las instrucciones o los datos generales con notas breves, siempre escritas con letra grande y clara. Si les damos documentación escrita, hay que explicarles resumidamente la información que pueden encontrar en ella. Facilitarles el acceso a los datos de interés, remarcándolos. 4.3. Extranjeros. Tener presente las posibles dificultades de comprensión y expresión, barreras de idioma. Tomar en consideración que sus costumbres, educación, religión y cultura pueden ser muy distintas a las nuestras. Hablar con un ritmo moderado y vocalizar correctamente. Ser exhaustivos a la hora de dar instrucciones. Asimilar las especiales circunstancias que pueden presentar. Si se hace entrega de documentación escrita, realizar una explicación detallada de la información que contiene. Tener en cuenta que, debido a las dificultades que conlleva este colectivo, gran parte de las demandas pueden tener una respuesta diferida a otra unidad o administración. 5. La comunicación telefónica. 5.1. Relevancia de la información telefónica. La información telefónica está adquiriendo una importancia creciente, pues acude a ella tanto el ciudadano del medio rural, por la distancia entre su domicilio y la oficina que tramita su asunto, como el ciudadano urbano, por la dificultad de acceso a la oficina, comodidad o falta de tiempo. En las oficinas de información es conveniente, se podría decir que hasta imprescindible, separar la información telefónica de la presencial para evitar interferencias mutuas y lograr mayor eficacia de ambas. Las líneas telefónicas estarán mejor atendidas adaptando el número de líneas a los recursos humanos de los que dispongamos. 5.2. Componentes de la comunicación telefónica. Existen 4 elementos fundamentales en la comunicación telefónica. La voz. El lenguaje. El silencio. La sonrisa. La voz. Es el instrumento básico de esta comunicación. La voz que oye el ciudadano es la imagen del informador, y por lo tanto, de la administración informante. La voz, con sus diferentes matices, puede dar confianza, sugestionar, persuadir, dar seguridad, etc. Entonación. Hacer hincapié sobre las palabras importantes. Pasar sobre las palabras secundarias, dejar claro qué es lo fundamental del mensaje. Cambiar constantemente de tono, para evitar la monotonía. El tono debe ser normal, no hay que gritar ni hablar con susurros.
Tener en cuenta que el tono transmite dinamismo y amabilidad, pero también cansancio o mal humor. Articulación. Hay que vocalizar correctamente, abriendo bien la boca. Evitar comerse las palabras. Hablar a 3 centímetros del auricular. Elocución. El ritmo de una conversación telefónica debe ser de 100 a 120 palabras por minuto, teniendo en cuenta que en una comunicación presencial suele ser de 180 palabras por minuto. Es conveniente adaptar nuestra velocidad de conversación a la del ciudadano. Si una persona comprende y habla rápido, podemos hablar más deprisa de lo normal, pero con otra persona que hable más lentamente, hay que bajar el ritmo de conversación. El lenguaje. Utilizar un tipo u otro de vocabulario está siempre en función de que el ciudadano lo comprenda. Cuando nos comunicamos, utilizamos expresiones que hay que saber evitar, por ejemplo. Fórmulas hechas, abanico de posibilidades, pues mire usted. Expresiones que provocan agresividad, dudando de la palabra del ciudadano, está usted en un error, no es cierto, no me ha entendido. Expresiones vacilantes, que manifiestan inseguridad, yo creo que, no estoy seguro de. Personales, hay que hablarle de él y su problema, no de nosotros constantemente, como por ejemplo, nuestro ministerio, nosotros, yo, personalmente. Debemos hablar en presente, pues este es el tiempo de acción, el pasado y el condicional impiden que el estilo sea positivo. El silencio. Sirve para subrayar la importancia de las palabras principales, aislándolas. El silencio es negativo si se convierte en un túnel oscuro, cuando abandonamos al ciudadano en el vacío. Un momento, por favor, pero un momento para algo, hay que explicarle por qué se le abandona. Para poder contestarle. Para consultar un fichero. Para consultar datos en el ordenador. Para hacer una consulta, etc. El silencio es positivo si en la comunicación con el ciudadano se adopta una actitud de escucha activa, indicándole que estamos escuchando, pero sin interrumpirle. Para reforzar esta postura, se pueden emplear expresiones como desde luego, le escucho, sí. La sonrisa. La sonrisa se oye por teléfono. La voz y la elocución son más atractivas, la imagen se optimiza, la sonrisa humaniza y es un elemento importante de personalización. Amortiza la agresividad. La sonrisa cambia la voz y lo hace en sentido positivo. 5.3. El proceso de información mediante el teléfono. Para iniciar la entrevista telefónica es preciso estar disponible. En el momento de descolgar el auricular o conectar la línea, el resto del mundo debe, en cierta medida, desaparecer para que podamos focalizar nuestra atención en la persona que tenemos al otro lado de la línea y dedicar toda la atención y el tiempo necesarios a la resolución del problema que se nos plantea. Debemos ser exhaustivos y llegar hasta el final de la información. La atención telefónica, como la presencial, también tiene carácter inmediato. Sin embargo, la comunicación se realiza únicamente a través de la palabra, por lo que es primordial, no solo el mensaje comunicado, sino la forma de comunicarlo y, sobre todo, nuestro tono de voz. Este deberá adecuarse a las circunstancias de la conversación, vocalizando ya a una velocidad menor que si se tratara de una atención presencial. La secuencia de atención telefónica al ciudadano se lleva a cabo en las siguientes fases. Identificar la unidad y saludar. Al igual que ocurre en la atención presencial, el contacto inicial con el ciudadano puede marcar el resto de la conversación telefónica. Por este motivo, presentarse correctamente es fundamental para causar una buena primera impresión al ciudadano. Al descolgar el teléfono, indicaremos la unidad de la UAM a la que el ciudadano se está dirigiendo. Seguidamente, le saludaremos amablemente identificándonos para que sepa quién es su interlocutor y, por último, nos ofrecemos para ayudarle. Centro de Atención Administrativa de, buenos días, le atiende Antonio González, ¿en qué puedo ayudarle? Escuchar el mensaje. Tras identificarnos y saludar al ciudadano,
Escucharemos con interés y sin interrupciones al interlocutor hasta que finalice la formulación de su consulta, sin anticiparnos ni presuponer lo que va a decir. Una vez que ha terminado de hablar, nos cercioraremos de haberle entendido resumiendo la información que nos ha transmitido y mostrando nuestra comprensión del problema utilizando breves comentarios. Sí, le comprendo. Efectivamente. Si no le he entendido mal, usted necesita indagar hasta haber conseguido toda la información. Si el mensaje transmitido por el ciudadano no ha quedado suficientemente claro, será necesario realizar una serie de preguntas para obtener la información hasta llegar a identificar con claridad su problema. En el caso de que el mensaje transmitido por el ciudadano sea confuso, se realizará una aproximación paulatina mediante preguntas abiertas. ¿Podría concretar con más detalle? ¿Le importaría explicármelo con mayor profundidad? Si nuestra duda hace referencia a algún punto o cuestión concreta de la conversación y disponemos de información general suficiente, realizaremos preguntas cerradas. ¿Tiene en su poder el título de familia numerosa? ¿Cuándo presentó la solicitud? Reformular la pregunta. Para asegurarnos de que hemos comprendido correctamente la problemática y eliminar posibles errores de comprensión, demostraremos al ciudadano que le hemos escuchado y entendido reformulando su pregunta con nuestras propias palabras y haciendo una síntesis de los datos obtenidos. Sí, comprendo lo que me dice. Entiendo su postura, usted quiere decir. Dar respuesta cerciorándonos que nos han entendido. Una vez entendida la consulta, transmitiremos la información que nos solicita el interlocutor de la manera más clara posible. Nuestra respuesta debe ser concisa e inteligible para el ciudadano, formulada en un lenguaje sencillo y adaptada a su nivel cultural. En el caso de tener que utilizar términos técnicos en nuestra explicación, deberemos aclarar previamente su significado. Asimismo, preguntaremos si existe alguna duda o cuestión que considere deba ser aclarada y le haremos partícipe de las conclusiones de la consulta. Finalmente, repetiremos o aclararemos aquellos puntos que nos sean requeridos o que consideremos que deben de ser especificados de nuevo. La documentación que necesita para obtener la subvención autonómica es, como le he comentado, para poder solicitar una ayuda domiciliaria tiene que cumplir los siguientes requisitos. En su caso concreto, la información que necesita es: en el caso de no poder dar una respuesta adecuada al ciudadano, le facilitaremos el contacto de una persona que sí pueda hacerlo. Si fuera posible, intentaremos pasarle directamente con el nuevo interlocutor. Y, si la línea está ocupada, le mantendremos informado de nuestra gestión. Es importante recordar que, mientras el ciudadano siga al teléfono, debemos evitar, en la medida de lo posible, ruidos y conversaciones paralelas con nuestros compañeros. Despedirse. La última imagen que el ciudadano se lleva del servicio recibido se produce durante la despedida. Por ello, es importante recordar que cualquier mal detalle producido durante esta fase puede estropear la buena impresión que el ciudadano pueda tener de nosotros, fruto de nuestro buen trabajo desarrollado durante toda la conversación. Por ello, siempre que sea posible, despediremos a nuestro interlocutor por su nombre, de manera amable y cordial, le agradeceremos el haber utilizado nuestros servicios y le invitaremos a que vuelva a contactar con nosotros siempre que lo necesite. Señora Castro, muchas gracias por utilizar el servicio de información telefónica de la Junta de Extremadura. Para cualquier otra aclaración, por favor, no dude en volver a ponerse en contacto con nosotros, que tenga un buen día. Intentar evitar utilizar un tono de voz suave y sosegado, al mismo tiempo que seguro y convincente. Adaptar el nivel de nuestro lenguaje al de la persona con la que estamos hablando, con el fin de que nos entienda. Hablar empleando términos positivos para
Empatizar con nuestro interlocutor y evitar los negativos. Sonreír mientras dure la comunicación, ya que se nota en el tono de la voz. Hacer esperar al ciudadano en el teléfono, tanto antes de que el empleado coja el teléfono, como durante la llamada. Si este último caso fuese inevitable, al menos explicar la causa y disculparse. Hablar deprisa, no vocalizando correctamente y omitiendo palabras. El silencio total mientras escuchamos los problemas del ciudadano, no haciendo uso de frases cortas que le confirmen que estamos escuchando y comprendiendo su mensaje. 6. Actitud con el interlocutor en situaciones difíciles. 6.1. Técnicas de actuación. Cuando usted contesta a un teléfono oficial encuentra que hay muchas cosas que están fuera de su control, pero lo que sí podemos controlar es nuestra actitud, para ser asertivos. Cualquier trabajo puede ser aburridísimo o emocionante y gratificador. Así que cuando conteste el teléfono, la actitud que asuma es cuestión de elección. Puede controlarse y hacer muy bien su trabajo y que sea esto la base para una actitud asertiva que incluya su vida personal. Usted elige. A continuación se presentan 5 técnicas que le permitirán contestar el teléfono asertivamente. Palabras amortiguadoras. Las palabras amortiguadoras son aquellas que empleamos para establecer un lazo de confianza y cordialidad con la persona que nos está llamando. Los siguientes son ejemplos de algunas palabras amortiguadoras: saludos, buenos días, buenas tardes. Agradecimientos, gracias por llamar. Lo hace en persona, ¿no? Cuando se dirige a alguien durante una fiesta, le extiende la mano y le dice, mucho gusto o, ¿cómo le va? O, ¿qué tal? Mi nombre es. ¿Y usted? Todas esas son palabras amortiguadoras para dar calor a la relación. ¿Por qué no hacer lo mismo en todas las llamadas telefónicas? Rebote burocrático. Decididamente, el rebote burocrático es el más contundente ejemplo de servicio telefónico ineficiente. Ocurre todo el tiempo, lo cual es desafortunado porque la solución es sencilla: conocimiento del trabajo. El rebote se produce cuando se reenvía al ciudadano de una extensión a otra sin que se le resuelva el asunto que tiene que tratar. Pero frente al rebote burocrático hay una cura: conocer la institución. Sin importar si quien llama quiere saber acerca de su organización administrativa, su respuesta debería ser, esa es una buena pregunta, permítame averiguarlo. Porque usted podrá averiguar si lo intenta. Puede obtener la información. Es su trabajo, su responsabilidad, ayudar al emisor, una vez que usted contesta el teléfono. Si no sabe, averigüe. Ayude a todos los que llaman. Cuando contesta el teléfono en nombre de la Junta de Extremadura, ciertamente ha aceptado el 100% de la responsabilidad por la llamada telefónica. La clave es el conocimiento del trabajo y la capacitación. Sepa quién es el consejero de su departamento, averigüe los nombres de los directores generales, jefes de servicio, de sección, y qué hacen, esté al tanto de los servicios de la Junta. Recuerde que usted está en la línea delantera. Está representando a la Junta y a sí mismo. Asuma total responsabilidad por la llamada telefónica. Si no puede proporcionar la respuesta, tome el nombre y número de teléfono de modo que usted o alguien más pueda llamarle más tarde. Elimine el rebote burocrático con una actitud de atención y conocimiento de la administración autonómica. ¿Cómo controlar la conversación? A veces, el emisor salta de un tema a otro o se deja llevar por un tema que nada tiene que ver con su servicio o con la llamada inicial. Esta situación puede aceptarse cuando usted tiene algo de tiempo y trata de promover simpatía por teléfono. Pero usualmente no tiene tiempo para charlas sin sentido. Tal vez haya otras llamadas, u otra tarea importante que requiera su atención inmediata. Lo que necesita hacer en este caso es controlar la conversación. La técnica recomendada se llama vuelta al redil. Por ejemplo, usted pregunta, ¿y cuándo puede venir para entrevistarse con el jefe de? Podemos programar como fecha el miércoles por la mañana.